Y hay algo en lo cual le he dado mucha importancia en mi vida y es lo que yo he hecho con la enseñanza que Dios me dio. Y es algo que el diablo ha estorbado tanto dentro de las muchas congregaciones, porque mucho se ha enseñado, mucho se ha exhortado, mucho se ha edificado, mucho se ha consolado, y el problema no está en la enseñanza, y el problema no está en quien enseña, y menos en la dirección del Espíritu Santo, sino realmente en que nosotros como seres humanos tenemos una gran falencia, y es que queremos sustituir todas nuestras responsabilidades. Óiganlo bien, siempre queremos sustituir nuestras responsabilidades. Responsabilidades en casa, responsabilidades en el trabajo, responsabilidades en el ministerio, en el servicio al Señor, responsabilidades dentro de una sociedad. Y lo vemos en Génesis el capítulo 1 y el capítulo 2, que son propósito de Dios. El capítulo 3, un gran accidente, una gran equivocación del hombre, donde nos muestra que Adán siempre quiso sustituir su responsabilidad y amañarse con decir: la mujer que tú me diste me dio a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. A lo largo de la historia Dios llama a Moisés y Moisés le dice: Señor, soy torpe de lengua, soy un muchacho, no tengo experiencia. Y siempre a lo largo de la historia de la palabra, lo que usted puede escudriñar en su cotidiano vivir, va a encontrar que el hombre o la mujer a quien Dios llama siempre va a colocar una excusa. Pero acompañado de ese sustituir la responsabilidad, siempre queremos vivir las añadiduras de la palabra de Dios. Entonces nos hablan de Jeremías 29:11, porque estos son los pensamientos que yo tengo contigo, pensamientos de paz, de bien y no de mal, para darlos el final que anhelas, que esperan. Y nos levantamos y decimos gloria a Dios, y es algo tan hermoso. Pero cuando la realidad del púlpito se pasa a nuestra realidad cotidiana, ahí no asumimos la responsabilidad de profundizar la palabra. Y con todo respeto, por eso usted y yo estamos en la posición, en la situación o viviendo la circunstancia que estamos viviendo. Si a usted se le salió su hijo de las manos, es responsabilidad suya. Si finanzas se le salieron de las manos, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Si hay decrecimiento espiritual, es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Porque siempre necesitamos y dependemos que un hombre se pare aquí al frente y venga y enseñe eso que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre. Que ni en el mejor pensamiento del mejor pensador ha sucedido. Pablo dice, y es la cita central en la cual hoy vamos a profundizar, Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 9. Veo con tanto cansancio la congregación del cristianismo a nivel de nuestra sociedad, un cristianismo liviano, un cristianismo irresponsable, un cristianismo amañado, un cristianismo facilista, un cristianismo donde la oración son 2 minutos, donde la comunión se casilló en muchos estándares de calidad dentro de las instituciones cristianas. Y Pablo le habla a la iglesia de Corintio porque era una iglesia que combatía contra el conocimiento humano y tenía conocimiento y sabía ley y conocía la ley y conocía las tradiciones. Y estaba en un proceso donde la iglesia en esa ciudad, en esa región, se convertiría de un conocimiento humano a un mover del Espíritu Santo. Y en nuestro tiempo estamos en una situación muy similar. Queremos vivir y pasar del conocimiento a una dirección del Espíritu Santo. Y le metimos una cantidad de arandelas
muy de nuestros conceptos, muy de lo que pensamos, muy de lo que calificamos. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Y empezó un mover hace unos 12 años dentro de la iglesia cristiana, que fueron las funciones, oigan bien, funciones ministeriales apostólicas y funciones ministeriales proféticas. Por la palabra que escuchó, sustituyó, y no fue a la presencia de Dios, sino que se movió en eso que un hombre o una mujer de parte de Dios le dijo que iba a hacer. Entonces, cogieron la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder. Y de ahí se desató unos grandes movimientos, unas grandes épocas, hasta el punto que yo escuchaba comentarios: es que ser cristiano se convirtió de moda. Año 2005, 2006, 2007, que fue un auge a nivel de crecimiento numérico en el cristianismo aquí en Colombia, donde pasó de ser el 3% al 9, al 12% la comunidad cristiana en Colombia. Pero no hemos aterrizado en la realidad que tenemos que estar. Y siempre vamos a escuchar palabras que nos alienten. Y siempre vamos a escuchar palabras que nos desafíen. Pero ¿hasta cuándo esa imagen intermediaria del hombre entre el cielo y la tierra va a estar en esa mala enseñanza que el hombre nos dio? Algunos conscientemente, otros inconscientemente. Esta semana he estado meditando en 1 Corintios 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón, a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y hay veces cuando estamos desanimados nos hablan de palabras como estas y nos las enseñan de forma superficial. Y hoy yo quiero hablar de dos cosas tan importantes que enfatizan este versículo de 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 9. Porque juzgamos esta palabra por lo que entendemos, por lo que Isaac dice que es correcto, por lo que Isaac dice que es bien o es mal, y pensamos y damos un dictamen del porqué de las cosas, cuando ya hay un dictamen dado de qué es lo bueno y qué es lo malo ante Dios. Y es donde creamos una mala enseñanza a mi vida y para la gente que nos rodea. Usted está dentro de una sociedad y tiene un estilo de vida, que eso es más que suficiente. Es más que abrir la boca y es más que venir al templo y orar y cantar y leer la Biblia. Estamos sustituyendo las cosas. Ahora, siempre que nos hablan de ese pasaje, nos están llevando y nos desafían a ser hombres de visión, mujeres de visión, desafiados a que nuestro oído esté atento a la palabra de Dios, y amén, por eso es correcto. Pero si usted tiene la oportunidad de profundizar esa palabra, ese ojo no tiene nada que ver con su visión ni para dónde usted va. Es tan grande lo que Dios tiene para el hombre. Isaías lo habla, Ezequiel lo habla, en Apocalipsis el apóstol Juan lo habla de lo que Dios tiene preparado. Nosotros lo debemos tener claro. Tenemos un fundamento sobre el cual estamos edificando, y ese fundamento es la palabra, el poder vivirla, hacerla real. Y nos estamos yendo por pequeñeces y ponemos conceptos y paradigmas. Es que el músico no me cae bien porque da mal testimonio. A mí la Biblia no me manda a dar testimonio. A mí la Biblia me manda a testificar de Jesucristo. Y se testifica de lo que se vive. Se testifica de lo que se vive. Cuando usted vive la palabra, puede dar testimonio de Jesucristo. Nunca los hábitos conductuales determinarán lo que Dios ha hecho en mí. Nunca los hábitos determinarán eso, porque podemos manipular todas las cosas. Cuando la palabra dice que eso que el ojo no vio, eso que el oído no oyó, está tan profundizado a dos cosas. Cuando ahí el apóstol
Pablo habla del ojo no vio y esa frase está hablando de Isaías 64, el versículo 4. Y algo que me impacta mientras estudiaba eso es que ahí la palabra ojo tiene una claridad y una raíz que está hablando de la excelencia, que está hablando del éxito, que está hablando de la prosperidad, que está hablando de todo lo logrado. Y nos encasillamos solo en el español, la letra O, la letra J y la otra letra O. Y no preguntamos, no averiguamos realmente qué hay más allá de ese texto en castellano. En hebreo, les comentaba, significa éxito, significa logro, significa excelencia, significa tenacidad. La raíz de esa palabra ojo. En griego hay algo tremendo y me costó entenderlo, y es que su énfasis en el griego es la envidia. Mire cómo se amplía una pequeña palabra al pasarla a nuestro dialecto. Pero ¿qué tiene que ver un significado con el otro? Y ahí está hablando que lo que la excelencia no vio, que lo que el éxito no vio, que lo que la tenacidad no vio, que es lo que nos está enseñando la corriente cristiana hoy en día, ha hecho que no veamos la razón y el sentido real de lo que Dios tiene preparado para el hombre. Y cuando hablamos de lo que Dios tiene preparado para el hombre, siempre nos enfocamos en las calles de oro, en el mar de cristal, en las superhabitaciones que deben haber en el cielo, en esas coronas con diamantes y todo lo que habla la palabra y es real. Pero hay algo que debe acontecer antes de llegar a eso que Él prometió, que está dado todo en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo, pero que no está allá, que también sucede acá. Nuestra tarea como cristiano es reconstruir por la palabra mi relación con Dios. Y yo decía, claro, hay veces la excelencia, el conocimiento, eso bueno que nos está pasando, no nos está dejando ver realmente eso que no ha subido a ninguna mente del hombre. ¿Y qué tiene que ver eso con sustituir las cosas? Que siempre buscamos que el reverendo nos enseñe, que el pastor nos enseñe, que el diácono nos enseñe, que el consejero nos enseñe, y yo no me apodero ni me entrono realmente en mi responsabilidad, que es escudriñar la palabra. Y Dios levantará gente que honre ese esfuerzo que Él hace por estar con Dios, por transmitirle a la congregación lo que está pasando. Pero ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué estoy haciendo yo? Pablo es muy claro con Corinto, les está diciendo su excelencia, su música, sus cámaras, todo eso aún no los ha dejado ver a eso que hay más allá, que ni siquiera se le ha ocurrido al hombre de los mejores pensamientos. Que se le dará a Nubia solita para Nubia solita, que se le dará a Carol, que es para Carol sola. Porque Dios muchas veces no quiere hablar a las multitudes, quiere hablar en lo personal. Porque las religiones son el desespero del hombre por comprender a Dios, y a Dios simplemente hay que obedecerlo. Ahora, en el griego, cuando yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver la envidia? Y es uno de los muchos males que existen en nuestra sociedad, y como congregación somos parte de una sociedad, nosotros tenemos ese problema. Y luchar contra eso, contra ese sentimiento iracundo hacia otra persona, porque eso es envidia. La envidia son celos. La envidia es el pensamiento erróneo que tengo yo frente a mi prójimo. La envidia no es desear lo que tiene el otro. La envidia es el pensamiento erróneo que yo tengo frente a la hermana Marta. Eso es envidia. Yo no puedo estar deseando lo de ella, pero puedo tener un pensamiento erróneo. Entonces, ¿cómo lo circunstancial
Y dentro de eso circunstancial está lo que Dios ha determinado también, que quizás por la falta de conocimiento no hemos logrado hacer la división entre esa es la circunstancia, esa es la determinación. Todo eso, por falta de conocimiento, está haciendo que mi vista no mire más allá dentro de la voluntad de Dios. Entonces empezamos a corregir mal a nuestros hijos, basado la corrección en algo que se llama rabia, que se llama mal genio, que destruye, que es la peor forma de corregir. Que teniendo nuestra vista cegada por el éxito financiero o por el éxito laboral, nunca pensamos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra parte laboral, en nuestra parte financiera. Inclusive cuando se trae el diezmo, la ofrenda o como usted le llame al Señor, porque cuando a la gente se le enseña a proceder o vivir la palabra con libertad, no con miedo, no con temor, es mayor lo que se desata, es mayor, es el cumplimiento. Ahora, mire usted que es papá, mire usted que es hermano, mire usted que maneja finanzas, ¿qué no está viendo? Aunque haya excelencia, aunque haya tenacidad, aunque haya provisión. Yo un día le decía a algunos jóvenes en la iglesia donde fui formado, yo le decía, para mí la palabra de Dios es como esa gran mina de oro, esa máxima mina de oro donde voy todos los días y saco algo preciado, y saco algo preciado. Y entre más le saco, esa mina se hace más grande. ¿Por qué casi no nos evaluamos como cristianos, como integrantes de una sociedad? ¿Por qué no nos evaluamos como esposos, como hijos, como jóvenes, como padres, como madres? ¿No será que nuestra vista se está quedando corta y nos estamos quedando solo con algo que se nos enseñó y no estamos siguiendo algo más allá, que es la dirección, que es la revelación del Espíritu Santo y que es de una forma personal? ¿No será que lo circunstancial está cegando mi vista para ver eso determinante que está a 2, 3 pasos más adelante, que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere dirigir? En esa primera de Corintios, la cita que estamos referenciando, Pablo tenía un problema con la iglesia de Corinto. Y era que tenía fuentes y tenía influencia del gnosticismo, que es una enseñanza basada en la doctrina, en ciencia, en algo de tecnología en nuestra época, en algo humano, razón humana, concepto humano. Y Pablo les enfatiza tanto haciendo referencia a Isaías 64:4, miren, ya no tengan más sabiduría humana, más de conocimiento. Vayan más allá de esa realidad circunstancial. ¿Vamos a seguir sustituyendo esa relación con Dios? No estoy diciendo que las congregaciones son malas. Son la forma y la ordenanza que Dios dejó para vivir lo que se llama coinonía. Los hermanos juntos en armonía. La Biblia lo enseña y es muy clara. El salmista David lo enseña. Pero, ¿qué tanto valor se le está dando realmente a eso que Dios entregó? Resulta que la segunda frase importante en ese versículo dice, lo que ojo no vio ni oído oyó. Yo recuerdo que de ahí se pegó mucha gente, y lo digo con tanta seguridad para decir, es que yo escucho la voz de Dios. Porque eso es lo que Dios tiene preparado para mí. Y tiene que ver con algo tan contrario a este oído físico. Tiene que ver con el nivel espiritual de cada creyente. Y literalmente lo compara con una oveja de una edad de 2 a 3 meses que está en el tiempo exacto para topizar. ¿Qué es topizar? Que cuando le va saliendo el cacho al ganado, a la oveja, para que no produzca ciertas enfermedades y ciertas cosas, coge y le cortan el cacho a determinada altura luego de que sale de la piel para que no le crezca.
y solo se puede hacer en determinada edad para que no le crezca. Si se lo hacen a una mayoría de edad, el cacho ya tiene su raíz y entonces sigue creciendo. Y decía, cosa que ojo no vio y que oído no oyó. O sea, que el espiritual que está siendo débil, que no ha tenido un crecimiento pleno, fijo, desafiado a crecer todos los días, no lo puede oír. Y entonces viene la pregunta que yo me hice por mucho tiempo en mi adolescencia, que muchos de ustedes se lo están haciendo es, Dios, a mí, ¿por qué no me habla? ¿Y qué es la voz de Dios en el hombre en nuestro tiempo? No es que yo le diga, Marta, tú vas a ser sana. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios no se escucha en español. La voz de Dios se escucha en el proceso en que el individuo se somete al conocimiento pleno de la palabra, oiga, pleno, y luego del conocimiento pleno de la palabra, los que son sus emociones llegarían a ser invadidas, tomadas, es donde la palabra toma posesión en lo que yo siento, y esas emociones van a tener 100% una obra o una manifestación de lo que Dios quiere ser a mi vida. Por eso es tremendo cuando un hombre o una mujer se levanta diciendo, es que Dios me dijo, es que yo escuché la voz de Dios. Porque no somos lo suficientemente morales y estamos un poquito más lejos de ser lo suficientemente espirituales para llegar a escuchar la voz de Dios audible. Pero lo que Dios sí quiere hacer por el conocimiento de la palabra, por los principios que Él dejó en la palabra, es tomar el control de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago y por efecto tener el control de mis emociones. Porque mientras viva sujeto a un cuerpo perecedero, tendré emociones y serán más fuertes que mi voluntad. Y por eso hay veces terminamos haciendo cosas que no debemos hacer. Pero cuando realmente hay un crecimiento espiritual y cuando ese crecimiento espiritual es un proceso continuo, persistente, estable, mas nunca es un proceso como el de la liebre, que llega, acelera, se acuesta a dormir, que es un proceso como el de la tortuga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero que llega al final de la meta y no para. Porque el no tener crecimiento espiritual hace que mi oído no pueda ser adiestrado para comprender la voluntad de Dios. Porque cuando hay veces decimos, es que Dios me habló, es una vocecita que le dice a mi mente, es esto, es lo otro, algo de mucha prudencia. Pero ¿y por qué nos enseñaron y nos manipularon tanto a nosotros los cristianos con la misma palabra? Y como hombres se los digo, cuando escuchamos esa palabra que le hemos escuchado no sé cantidades de veces, eso que ojo no veo y oído no oyó es lo que Dios tiene preparado para ti. Honestamente, ¿saben qué pensamos? Pensamos en que suceda el milagro en mi casa o en mi familia. Mire, llevemos los más santos, un poquito más espiritual, en que la iglesia crezca. El único que trae los que están determinados y salvos a una congregación es Dios, no una estrategia, no un ministro. Y hay dos cosas en lo que vamos hablando de la palabra. Eso que no he visto, que es troncado por lo circunstancial. Eso que no he oído, que es troncado por mi inmadurez espiritual, en otras palabras, por nuestra irresponsabilidad. Ya todo está dado, todo. Y así como mucha gente usted le ha dicho, es que la bendición de Dios está aquí a la mano, yo le digo, usted ha sido un responsable frente a la bendición de Dios. Y la bendición de Dios estrictamente es espiritual. Porque cuando habla Hechos 1:8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu, sobre vosotros el Espíritu Santo, está hablando de la tenacidad, de la capacidad, de el empoderamiento sobre mí mismo, nunca sobre ellos. Y queremos orar y que ellos se sanen. Y queremos que por una palabra
Pepe se arrepienta. Pero lo que Dios me entregó, en lo que Dios me capacitó, es para mí y en mí mismo. Y por eso vemos procesos truncados. No estamos tomando con la suficiente seriedad esa responsabilidad que Dios me delegó. Porque es una responsabilidad que se manifiesta en privilegio, en gozo, en paz, en alegría, en templanza, en los frutos del Espíritu Santo. Pero Él me entregó una responsabilidad, me confió algo. La tercera parte de 1 Corintios 2:9 dice, cosa que no ha subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Eso significa que eso por descubrir a nadie se le ha ocurrido y a nadie se le ocurrirá. Podemos escuchar la mejor conferencia y la más novedosa. Podemos ver milagros acá porque tendrán que suceder a causa de la presencia de Dios. Sin el show y sin la farandulería que le han hecho a todo eso, tendrá que suceder. Dios lo dijo y así tiene que ser. Pero nunca será el tope o el final de lo que Dios quiere que veamos, quiere que escuchemos y quiere que vivamos. Porque se nos da en lo personal. Si usted se preocupa cuando viene a la congregación y Dios no le habla, el problema está en que usted no tiene vida con Dios. Usted no tiene vida con Dios. Pero miren, mujeres, hombres que están acá, es su responsabilidad. Y lo curioso es que la misma palabra nos dice que todo lo que hagamos en obediencia a Dios nos trae ganancia. Siempre nos trae ganancia. Siempre vamos a encontrar en el hombre o en la mujer líder de una iglesia cosas que nos molesten, porque hay diferencias de pensamientos. Pero le estamos dando más importancia a eso. Y nos estamos olvidando del centro del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es que vivamos la plenitud de gozo, la plenitud de vida en su palabra. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo en ese estado en que estamos? Entonces usted internamente me puede decir, Isaac, yo he crecido espiritualmente. Ya me sé los 4 salmos y voy bien. En mi casa han habido cambios. Y usted me puede argumentar cualquier cantidad de cosas o circunstancias que muestran que usted ha crecido espiritualmente. Ahora yo le devuelvo una pregunta. ¿Cree que es suficiente eso? ¿Cree que para Dios será suficiente que usted sea bendición en medio de una sociedad? ¿Cree que es suficiente el que usted se conozca la Biblia de derecho al revés y del revés al derecho? Y es necesario volver a leer el Salmo 23 porque habrá algo nuevo. Es necesario volver a perdonar porque recibiré un nuevo perdón de parte de Dios. Porque el perdón, así como el cristianismo es un proceso, el perdón es una acción de parte de Dios a través de Jesucristo en la cruz para mí, pero que al momento de yo aceptarlo requiere de un proceso de asimilación. Y Dios en esta noche nos está diciendo, no han visto, no han oído, no han vivido, porque se conformaron con lo que ya vieron, con lo que ya oyeron en su nivel espiritual que tiene, pero no quiere ir al más allá. No quieren ir 3, 4 pasos más allá. No quieren ir realmente a la profundidad de las aguas. No quieren ir al perdón. No quieren ir al vivir en justicia, en rectitud. No quieren ir al perdonar. Porque lo curioso es que en medio de toda congregación, la chismografía, la hipocresía. Entonces añadémosle a eso que el Señor nos enseña esta noche, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es uno de los principios donde nos está advirtiendo el Señor. Están como están porque no están practicando la palabra.
Y cada vez que hay una dificultad es porque una parte de la palabra es necesario que practiquemos, que la vivamos, que la asimilemos. Un día le decía a una mujer, en muchas ocasiones ustedes las madres no deben pensar como madres, sino basados en el principio de Dios. Y todo hijo que invalide la palabra de Dios, todo hijo que invalide la palabra de Dios debe irse de casa. Porque Dios tiene principios y Dios no me juzga a mí por lo que yo piense que es bueno o es malo. Él determinó que es bueno y que es malo. Y nosotros estamos determinando a nuestro parecer y a nuestro conocimiento que es bueno y que es malo. Y estamos trocando al Espíritu Santo para que mi vista espiritual, para que mi oído espiritual y mi ser espiritual pueda correr la carrera que tiene que correr. Pero si usted no determina sobre su vida, nunca pasará nada. Si usted no determina qué va a hacer con su vida espiritual que afectará 100% lo material, lo familiar, lo financiero, nunca va a pasar nada. Se le demandará a usted y a mí quienes recibimos una enseñanza. Vuelvo y retomo. ¿Hasta cuándo vamos a sustituir nuestra responsabilidad? Y aplíquelo al área que sea. Allá en el cielo las cosas se amplían, se engrandecen, porque nuestra mente ni nuestra forma de vivir está dotada de lo necesario para comprender la grandeza de nuestro Dios. Y quiero terminar diciéndoles, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ver eso que no debemos ver? Aunque es bueno y aunque es agradable y aunque suceda dentro de la iglesia. ¿Cuándo vamos a dejar de oír eso que no tenemos que oír? La pregunta es, ¿qué tiene el ministro, el siervo de Dios, el líder o el diácono que no tenga usted y que no tenga yo para poder crecer en el Espíritu? Inclusive Dios es votado con nosotros, nos pone hombres y mujeres de Dios para que nos hablen y no las estamos cogiendo. ¿Quieren un nuevo tiempo? No lo pidan a nivel de iglesia, no lo busquen a nivel de iglesia, porque un piano nostálgico y una vocecita tierna y apacible manipula las emociones de cualquier 1000 o cientos o millones de personas. Pero lo que el Espíritu Santo quiere y hace permanece y evoluciona y crece y se manifiesta como la luz de la aurora en aumento, en aumento. Usted quiere ver que aquí pase algo fuera de lo común dentro de la voluntad de Dios, y no me refiero a milagros y no me refiero a nada de eso. Me refiero a que la palabra cobre vida, empiece por usted mismo. Empiece por usted mismo, porque si no, nunca nada va a pasar. Nunca nada va a pasar. De nada sirve que hayan cámaras, hayan transmisiones. Si el que está como receptor realmente no está viviendo en su interior la palabra, no lo que piensa, no lo que interpreta de la palabra, la palabra. Y la palabra es de interpretación pública y abierta. No es lo que yo pienso, es lo que ella dice de sí misma. Y se nos dio una doctrina tan escasa. Les dará una forma, pero que lo que tienen, yo se los digo con gran seguridad, allá afuera no está. Habrán predicaciones y enseñanzas muy parecidas, porque Dios a cada uno le da lo que Él quiere darle, pero lo que hay aquí es una semilla de otro nivel, es una enseñanza de otro calibre, que no muchos la estamos aprovechando. No muchos la estamos aprovechando. Y el Señor demandará cuentas sobre esos, sobre una generación que se levanta, unos niños, sobre adolescentes, jóvenes que están en medio de acá, y sobre ancianos que están acá, ancianos de edad, ancianos espirituales, ancianos de la forma que usted lo quiera tomar. Porque tengan en cuenta que los jóvenes siempre serán el motor de la sociedad. Los ancianos, por su experiencia y su madurez, serán el caparazón. Y esos niños siempre van a ser esas ruedas, esos rodachines que hacen que las cosas marchen.
Ahora les digo, cuidado con su vida espiritual. ¿Qué están haciendo con la enseñanza que se les fue dada? Ahora podemos decir en nuestra realidad, eso que ojo no vio, oído no ha oído, eso que no ha subido al corazón del hombre, yo ya lo estoy viviendo. Si lo está viviendo, qué bien, pero aún queda algo más por aprender. Y mañana quedará algo más por aprender. Y cada día habrá algo más. Porque el Señor es eterno, su palabra es eterna y se renueva cada día. Y la palabra es vida y cobra vida cuando yo la pongo a funcionar dentro de mí y luego fuera de mí. Aquí es fácil ser cristianos. Fácil, fácil. Es fácil ser cristiano y justo basado en mi razonamiento, pero basado en la lucha interior que tenemos, en la debilidad que tenemos, nos desarmamos. Y yo quiero que comprendan que Dios les entregó tanto, aunque nosotros le ofrezcamos tan poco, pero que debemos honrar eso que se nos entregó. Para que palabras como la que estamos estudiando, como Hechos 1:8, como lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios, en Hebreos, acerca del carácter y la vida conductual de la iglesia y de los ministros, pueda realmente tener sentido a nuestras vidas. Pablo dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo aquello que es agradable al Señor. Un día quise no volver a predicar, no volver a ser el músico de una iglesia. Un día quise no salir más al campo a predicar y a hacer vigilias con la gente del campo. Yo dije, Señor, yo quiero ser una persona del común y del corriente. No quiero ser más cristiano. Lo curioso que dejé de asistir a la iglesia por el lapso de un mes. Y dije, definitivamente yo nací para ser siervo de Dios y servirle a Dios. Y nunca pude decidir por mí en cuanto al ministerio, si dejar de hacerlo o no hacerlo. Y cuando le hablo de no sustituir eso tan especial que es la revelación o la guía del Espíritu Santo que sucede en mi ser interior, que Dios no me va a enviar un mensajero a hablarme de parte de Él porque la Biblia está completica. Se ha perdido el valor del servicio en el altar. Se ha perdido el valor del servicio aquí en la silla. Jesús les dice a los apóstoles, ni siquiera podéis orar una hora. Y él estaba en su peor momento. Aquí se podrá implantar la mejor estrategia y se podrá ubicar en los mejores tiempos y nunca y jamás funcionaría. Funcionará cuando realmente usted tenga un encuentro personal con el Espíritu Santo a través de la Biblia. Cuando usted realmente tenga fe, y fe es conocimiento de Dios. Cuando usted realmente sepa qué es lo que Dios quiere que usted haga y el tiempo en que usted quiere y debe hacerlo. Que muchas veces tenga que hacerlo sin querer, sin tener la voluntad. Porque para cristianos mediocres allá afuera hay muchos. En otros continentes hay muchos. Pero no se le ha dado el valor realmente a lo que Dios quiere hacer. Lo curioso de todo es que estamos dentro de una congregación y nos llamamos cristianos. No importando cuántos años, dele el valor a lo que Dios quiere hacer. No a través de usted, sino en usted, dentro de usted. Nos está determinando las circunstancias, mas la voluntad de Dios es otra. Señor, yo te pido que a esta congregación
traigas incomodidad. Que a las personas que nos ven, a líderes que nos ven, a familias, a jóvenes, les traigas incomodidad. Porque la comodidad nos hace daño, Señor. Nos hace perezosos espirituales. Padre, te pido que quites el sueño, el deseo de dormir. A otros, Señor, que les quites ese deseo, Señor, de estar en la televisión. Padre, te pido que interfieras en todo lo que hagan para que lleguemos a ti. Padre, hoy necesitamos ser despiertos espirituales, porque aún nos estamos quedando con mandatos de hombre y no estamos descubriendo eso que está más allá de nuestra vista, de nuestro oído. Eso que la inmadurez espiritual ha hecho que no escuchemos. Eso que el conformismo ha hecho que no podamos experimentar. A eso que el éxito, que las finanzas, que las comodidades, que los reconocimientos ha hecho que no podamos ir más allá. Trae incomodidad a mi hogar para que mi espíritu pueda crecer. Trae hambre por tu palabra. Trae desespero por tu palabra. Pues solo tu palabra nos guía a toda verdad. Padre, pero también te pido que para aquellos que encaminen en tu palabra, Señor, tú traigas nuevas fuerzas. Tú traigas aliento. Que tú te manifiestes dentro de tu soberanía, dentro de tu misericordia, sanando a quien quieres darle sanidad. Trayendo vida espiritual a aquellos que la necesitamos. Pues toda rodilla se tendrá que doblar y todas las manos se tendrán que alzar, confesando que solo tú eres el Señor, el Hijo de Dios, el Altísimo. Padre, esta noche nos vamos desafiados a vivir una vida no de reglas, no de enseñanzas, no de costumbres, sino una vida que explora cada día tu palabra.